¿Quién era Jesús de Nazaret realmente? Esta es una de las preguntas más buscadas en la historia de la humanidad. ¿Fue solo un personaje religioso, un profeta, un maestro espiritual o alguien que vino a despertar la conciencia humana? En este vídeo vamos a explorar quién fue Jesús de Nazaret desde una visión espiritual profunda, sin dogmas, sin polémicas, buscando comprender el significado oculto de su vida y su mensaje. Porque tal vez Jesús no vino a fundar una religión, sino a recordarnos quiénes somos realmente. Para entender quién era Jesús, debemos mirar el mundo en el que vivió. Jesús nació en Judea en el siglo I, una tierra ocupada por el Imperio Romano, donde existía una mezcla intensa de tradiciones judías, místicas, filosóficas y espirituales. No era un mundo simple. Existían grupos espirituales que buscaban la pureza del alma, como los esenios, comunidades que practicaban la meditación, la vida en silencio y el estudio de textos sagrados. Muchos historiadores creen que Jesús creció rodeado de estas corrientes espirituales profundas. Su lenguaje simbólico, sus parábolas, su forma de enseñar, indican que conocía la tradición mística de su tiempo. En la cultura judía existían enseñanzas secretas que se transmitían en metáforas, para que solo quien estuviera preparado pudiera comprenderlas. Jesús hablaba en parábolas porque estaba enseñando verdades espirituales profundas que no podían ser entendidas solo con la mente racional. Si escuchamos sus palabras con atención, vemos que Jesús hablaba constantemente del reino de Dios dentro de nosotros. No hablaba de un reino físico, sino de un estado de conciencia. Decía que el reino está dentro, que la luz del mundo vive en el corazón humano, que la verdad libera. Jesús enseñaba la transformación interior. Enseñaba el perdón, la compasión, la humildad, no como normas religiosas, sino como estados del alma. Él hablaba de morir para renacer, de perder la vida para encontrarla, de cargar la cruz como aceptar la misión espiritual de cada persona. Estas frases tienen un significado profundo. Morir no significa morir físicamente. Significa dejar el ego, dejar el miedo, dejar la ignorancia para despertar a la conciencia. Muchos de los llamados milagros de Jesús pueden entenderse como enseñanzas simbólicas. Cuando Jesús camina sobre el agua representa las emociones. Dominar el agua significa dominar el mundo interior. No hundirse en el miedo, en la tristeza o en la ira. Cuando multiplica los panes y los peces, el pan representa la sabiduría espiritual y los peces el conocimiento oculto. Compartir la verdad hace que la conciencia crezca. La abundancia espiritual aparece cuando compartimos luz. Cuando calma la tormenta, nos enseña que la fe calma el caos interior. La tormenta es la mente agitada. El barco es el alma. Jesús estaba mostrando caminos de transformación interior. En muchas tradiciones espirituales existe la idea del árbol de la vida, el camino del alma hacia la luz. Jesús hablaba de amor, compasión, justicia y verdad, valores que representan el equilibrio interior. Sus enseñanzas muestran un camino de crecimiento espiritual paso a paso. El perdón libera el corazón. La humildad abre la sabiduría. El amor transforma el miedo. Estas enseñanzas no pertenecen a una religión, pertenecen al despertar humano. Jesús enseñaba a mirar hacia adentro, a limpiar el corazón, a vivir con conciencia. Él hablaba en símbolos porque las verdades profundas se comprenden con el alma. Tal vez Jesús fue un maestro de conciencia. Un guía espiritual que enseñó a la humanidad a despertar. Un hombre que comprendió que la divinidad vive en cada persona. Por eso decía que todos somos hijos de Dios. No como una idea religiosa, sino como una realidad espiritual. Cada ser humano tiene una chispa de luz dentro. Jesús enseñó a amar incluso al enemigo, porque el odio destruye el alma. Enseñó a perdonar, porque el perdón libera el karma emocional.
Enseñó a confiar, porque el miedo nos separa de nuestra esencia. Su mensaje era simple y profundo: el amor transforma el mundo porque transforma el corazón. Quizás la pregunta no es solo quién era Jesús de Nazaret realmente. La verdadera pregunta es qué quiso enseñarnos. Tal vez vino a recordar que la paz está dentro, que la luz vive en el alma, que cada persona puede despertar. Cuando entendemos el mensaje oculto de Jesús, dejamos de verlo solo como una figura histórica y empezamos a sentir su enseñanza en nuestra vida diaria. Jesús puede ser visto como un maestro espiritual que mostró el camino del amor, del perdón y de la conciencia. Si este mensaje resuena contigo, en los próximos vídeos exploraremos las parábolas, los milagros y las enseñanzas ocultas de Jesús de Nazaret desde una visión espiritual profunda. Jesús hablaba en parábolas porque en la tradición espiritual las verdades profundas se transmiten en símbolos. El sembrador, el hijo pródigo, la oveja perdida, todas hablan del viaje del alma. El alma se pierde, aprende y vuelve a la luz. Jesús se retiraba a orar en soledad. El silencio era su conexión con la divinidad. Esto nos enseña que la verdadera transformación nace dentro, en el silencio del corazón. He sentido que el mensaje de Jesús conecta con el árbol de la vida. Respira, escucha tu interior y recuerda, la luz que buscaba Jesús para el mundo comienza dentro de ti. Si quieres seguir con tu despertar, suscríbete a Secretos Ancestrales para hacer un viaje interior. Algo que pocas veces se explica es que Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. El desierto, la montaña, el silencio, eran espacios de transformación interior. Esto nos enseña que la verdadera conexión espiritual no nace del ruido, sino del silencio del corazón. Jesús mostraba que antes de enseñar a otros, debemos escucharnos por dentro. En nuestra vida moderna, llena de pensamientos y preocupaciones, este mensaje es más importante que nunca. El silencio es el lugar donde el alma recuerda quién es. Jesús hablaba del amor como la fuerza más poderosa. No un amor romántico, sino un amor consciente, compasivo, que transforma la vida. Amar al enemigo significa liberarnos del odio. Perdonar significa sanar nuestras heridas. Compartir significa confiar en la abundancia del Espíritu. Jesús enseñaba que el cambio del mundo empieza dentro de cada persona. Cuando el corazón se abre, la realidad cambia. Quizás Jesús de Nazaret no vino solo a hacer milagros, sino a recordarnos nuestra luz interior. En mis propias meditaciones, siento que su mensaje conecta con el árbol de la vida, con el equilibrio del alma y la búsqueda de la verdad interior. Cada uno de nosotros puede caminar ese camino, poco a poco, con humildad, con amor y con conciencia. Respira, siente la paz dentro de ti. Y recuerda que la luz que Jesús mostró al mundo también vive en tu corazón. Jesús enseñaba que el verdadero cambio empieza dentro de cada persona. No buscaba cambiar el mundo con poder, sino con conciencia. Cuando hablaba de amar al prójimo, estaba enseñando a sanar el corazón. Cuando hablaba de perdonar 70 veces 7, enseñaba a liberarnos del peso emocional. El mensaje de Jesús es profundamente interior. Nos invita a mirar nuestras sombras, aceptar nuestras heridas y transformarlas con amor. Este es el verdadero significado de integrar nuestra oscuridad en la luz. En muchas tradiciones espirituales se habla de la chispa divina dentro de cada ser humano. Jesús recordaba que somos luz, que el reino de Dios está dentro de nosotros. No necesitamos buscar fuera lo que vive en el alma. La paz, la verdad y la sabiduría nacen en el corazón cuando vivimos con conciencia. Seguimos en la próxima enseñanza.